Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo ya 9, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo de camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces en el libro de los Hechos. Después del capítulo 8, la expansión del Evangelio en Samaria, vemos ahora, en este pasaje sobre todo tan conocido, la conversión de un hombre, la conversión de Pablo, que, bueno, pues cuando el Señor lo llamó, era Saulo de Tarso. Y estos versículos que hemos visto, pues lo que nos expresan, lo que nos enseñan, es el poder todopoderoso del Señor. Nos enseñan el poder de su gracia, ¿no? El poder de su gracia para llamar eficazmente a la fe. A llamar eficazmente a la fe hasta el peor de los enemigos, hasta el peor de los pecadores, ¿no? El apóstol Pablo, cuando está pues hablando de su experiencia en, si no me equivoco, es Primera de Timoteo, ¿verdad?, del capítulo 1, está diciendo que el Señor lo llamó a él, que era el primero, el peor de los pecadores, ¿no? Porque persiguió a la iglesia de Dios. Y lo tenemos aquí como el apóstol persigue a la iglesia de Dios en el capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Vamos, estaba como resoplando, estaba respirando, era aquello que lo movía, era la fuerza, ¿no? Como leemos en el Génesis, ¿no?, que Dios sopló en Adán el aliento de vida, pues él lo que lo movía, ¿no?, lo que, por así decirlo, le daba vida a él era acabar con los cristianos. Él había sido entonces, fariseo de fariseo, dice, y dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él estaba lleno de celo por la ley, lleno de celo por Dios, ¿no?, lleno de celo por su pueblo, pero dice celo sin conocimiento, como expresa él en Romanos 10, ¿verdad? ¿De qué sirve el celo? El celo está muy bien, sí, pero tiene que ser un celo con conocimiento, porque si es un celo sin conocimiento, vemos a dónde puede llevar. El conocimiento, ¿de dónde proviene? El conocimiento nos viene de la palabra de Dios. El conocimiento nos viene de leer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios y cada vez más profundamente
en nuestra vida. No hay otra manera. No es entonces una cosa que nosotros pues lo vamos a recibir pues así, ¿no? Como respirando, ¿no? Vía infusa. Nos viene de la palabra del Señor y hemos de aumentar y crecer en ese conocimiento de la palabra. En todo caso, pues vemos, él vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿no? Él, como máxima autoridad religiosa judía, entonces él tenía la potestad entonces de dirigirse a las sinagogas y que los sinagogas entonces entregasen a aquellos que sabían que se habían manifestado en público a favor de Jesús. Ellos entonces, vemos, tampoco se callaban. Ellos dejaban claro a quién creían, en quién creían y a quién servían. Ellos creían en el Señor Jesús. Y bien, pues entonces le pidió las cartas de las sinagogas a Damasco. Entonces no sé si hemos hecho un poco la cuenta en Google Maps, ¿no? Entre Jerusalén y Damasco. Entonces, bueno, Damasco está a 100 kilómetros de la costa del Mediterráneo, pero está a 300 kilómetros de Jerusalén, al, digamos, nordeste de Jerusalén. Damasco, que por supuesto todavía existe la ciudad, ¿verdad?, de la capital de Siria. Entonces, a 300 kilómetros de Jerusalén. Y en aquel entonces no había ni autopista, ni coches, ni nada parecido. Entonces, estamos hablando de un camino considerable. Se calcula que eso sería unos 6 días de camino entre sábado y sábado, ¿no? Para hacerlo completo. Bueno, pues un largo camino, 300 kilómetros, hacerlo como mucho en mula, ¿no? Bueno, pues tendría tiempo él para tal vez reflexionar, para tal vez tranquilizarse, para tal vez decirse, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿A quién voy a buscar, no? Y bueno, pues él seguía respirando amenazas y muerte contra los cristianos y nada lo iba a hacer marcha atrás, ¿verdad? Hacer desistir. Y bueno, pues entonces él ya estaba cerca de conseguir su objetivo, de llegar a Damasco, y entonces vemos que interviene el Señor. Dice que súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Es entonces una manifestación visible, lo que se llama una epifanía del Señor. Lo rodeó una luz del cielo, es decir, que no era una luz de la tierra, no era como que te queda deslumbrado, que te pone un foco aquí y bueno, pues no era una luz humana, no era una luz terrestre. Él, al verla, sabía que era una luz divina, una manifestación divina, ¿no? Estaba por ver tal vez si fuera un ángel o fuera realmente Dios quien se estaba allí manifestando. Y bueno, pues vemos el poder. Él aquí cayó a tierra y en lo que vamos a leer ahora, esto sucedió, esto es lo que ocurrió en aquel entonces, pero al mismo tiempo vemos que cada paso, cada cosa que aquí se nos dice, tiene también un sentido más bien simbólico, un sentido simbólico. Cayó a tierra. Y esto es lo que ocurre cuando el Señor viene a la vida de alguien. Cuando el Señor se manifiesta espiritualmente, que nos postramos realmente delante de Él, que somos realmente ante el Señor, que es, como leemos en Isaías, santo, santo, santo. ¿Cómo se quedó Isaías? Dice que se quedó, Andán en inglés, en la Reina Valera, se quedó callado. También se puede traducir en otras versiones. En Isaías 6, 9, 10, allá leemos que
ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Y entonces esto es un punto muy importante, ¿verdad? Estamos considerando en los domingos por la mañana acerca del temor de Dios. Y estamos hablando, pues, precisamente el último domingo por la mañana de, comillas, las clases del temor de Dios. En la palabra solamente se nos habla del temor de Dios sin más. Pero bueno, podemos, digamos, intentar, pues, precisar un poco y vemos que está el de la reverencia ante el Señor y está el del miedo, el del terror ante el Señor. Y el miedo y el terror viene cuando el Señor, pues, se manifiesta en su gloria y en su majestad. ¿Qué somos nosotros, las criaturas, ante Él, ante este ser absolutamente, infinitamente glorioso, todopoderoso? Y nosotros, además de pequeñas criaturas, somos viles criaturas por causa de nuestro pecado. Entonces, cuando tenemos la visión con nuestra alma de la gloria de Dios, pues ¿qué podemos? Si no, pues caer nosotros también postrados ante Él. Y bien, vemos a continuación que dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cada palabra aquí, pues es importante. Primero, Saulo se le está dirigiendo por nombre, personalmente. Y es así cuando el Señor se dirige personalmente a cada uno, por nombre, a cada uno en particular, en su circunstancia, en su vida, pues teniendo en cuenta también su historia, teniendo en cuenta su experiencia, teniendo en cuenta, humanamente hablando, lo que él ha conocido tanto de bueno como de malo, pero sobre todo vemos, como veremos después también, poniéndole delante su pecado. En todo caso, el Señor le llama personalmente Saulo, pero además vemos, es insistente, Saulo, Saulo. Es entonces algo que realmente es enfático, realmente es el Señor está mostrando aquí el afecto, el Señor está mostrando aquí el interés por la persona, por Saulo. Cuando el Señor pues llama, vemos, está mostrando este mismo interés, este mismo afecto. Saulo, Saulo. Cada uno puede poner aquí su propio nombre. Saulo, Saulo. Y dice, ¿por qué me persigues? Y se dirige aquí con una palabra de la misma manera que en Génesis, ¿verdad? Cuando vino el primer pecado. ¿Qué hizo Dios? Las primeras palabras que dirigió Dios al hombre también fueron una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Y eso por qué? Pues porque el hombre, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Dios. Antes estaban pues en comunión con Él, antes tenían la familiaridad, antes tenían el trato, pero después vemos, se ocultaban de Él. Y bien, pues entonces ahora viene y le dice, ¿por qué me persigues? Está poniendo entonces el dedo en la llaga, está mostrando el problema, está denunciando el pecado. Y esto es lo que también el Señor hace cuando viene a la vida de una persona. Cuando el Señor se muestra a su vida, le está señalando con el dedo, pues le está mostrando personalmente el pecado que está haciendo. ¿Qué es lo que está pues haciendo mal o no haciendo que debiera hacer? ¿Por qué me persigues? Y entonces vemos aquí también, esto es muy importante, porque, es Cristo quien está diciendo esta palabra. ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Cristo, el Mesías. Los cristianos, los pequeños Mesías, ¿no? Pequeño ungido, ¿no? Entonces es lo que significa también Mesías. Nosotros somos ungidos los cristianos porque hemos recibido el Espíritu que estaba en Cristo sin medida, de manera infinita. Como que también en Cristo habita temporalmente la plenitud de la divinidad. En Cristo está gracia sobre gracia para que los cristianos
vayan a Él y reciban de Él la gracia a diario. Entonces vemos que aquí está hablando de los cristianos como parte del cuerpo de Cristo. Los cristianos son parte de su cuerpo. Hay esa unidad tan íntima entre los cristianos y Cristo por el Espíritu Santo que habita en los cristianos y los une a Cristo, los une al Padre, que son miembros de Cristo. Incluso dice Efesios 5 que son carne de su carne, huesos de sus huesos. No es que, por supuesto, nos transformamos en Cristo, ¿verdad? Pero vemos esta unión con Cristo, esta unión que se llama también, ¿por qué no?, mística. Esta unión en la que estamos pues unidos a Cristo, los verdaderos cristianos, para siempre, porque tenemos esa confianza que nos da la palabra de Dios, que aquel que cree en Él tiene vida eterna, que está en las manos de Cristo y está en las manos del Padre, y nadie los podrá arrebatar de las manos ni de Cristo ni del Padre. Entonces vemos que el Señor nos da estas promesas: el que comenzó en vosotros la buena obra la continuará hasta el día de Cristo. El Señor pues nos da esta confianza en Cristo, en el Evangelio. ¿Por qué me persigues? De la misma manera que en Mateo 25, cuando en el día del juicio se abran pues los libros y se cuenten las obras de cada uno, pues dirá: bueno, pues vosotros me visitasteis, vosotros me socorristeis, me disteis de comer, me vestisteis, y vosotros no lo hicisteis. Y unos y otros preguntan: ¿cuándo nosotros hicimos esto? ¿O cuándo nosotros no hicimos esto? Pues dice Jesús: en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, no lo hiciste a mí, o me lo hiciste a mí. Vemos que la causa de los hijos de Dios, la causa de la iglesia cristiana, es la causa de Cristo. Y es Cristo, entonces, se da a conocer, y es Cristo quien es glorificado también, es Cristo también que avanza en la tierra, es Cristo también que hace grandes proezas por medio de su pueblo que predica su palabra. Y bien, pues en el versículo 5, la respuesta de Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y aquí pues hay cierto diálogo, cierto debate entre los comentadores, porque unos dicen: este Señor es que Pablo está dirigiéndose a él como el Señor, o es una manera educada, ¿no?, de dirigirse a él, ¿no? Y bueno, pues muchos dicen: no, él está dirigiéndose aquí de manera educada porque le está preguntando quién es, ¿no? No sabía quién es, entonces ¿cómo puede ser de otra manera? Pero creo que verdaderamente aquí se está dirigiendo a él como Señor, como mínimo está dirigiéndose a él como divino. No era una luz humana, era una luz del cielo, era proveniente de Dios. Entonces vemos, él quería tal vez simplemente saber si era una criatura angélica o era la manifestación visible misma de Dios. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y entonces aquí se está, vemos, ligando los cabos, porque aquí se está mostrando claramente que Jesús es el Señor con letras mayúsculas, que Jesús es Jehová, que Él es el eterno, que Él es el que era, el que es, el que será, que Él es Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice también en Apocalipsis capítulo 1, que Él es el yo soy en Juan 8, y cuando lo oyeron los judíos agarraron piedras para lanzárselas. Él es Dios.
Él es Dios, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es perfectamente, igualmente, el mismo Dios que el Padre y el Hijo en cuanto a naturaleza, pero es el Hijo. Es distinto del Padre como persona, distinto del Espíritu Santo como persona. Y Él ahora está glorificado, ascendido a los cielos y se manifiesta visiblemente. A Pablo le dice, pues a quien tú persigues, como hemos considerado, y añade, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, bueno, esta es una de las 3 veces que aparece esta frase en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 9. Creo que después, la segunda vez, es cuando Pablo está defendiéndose ante la multitud judía en el día de su arresto en el templo. Me parece que es en el capítulo 21 de Hechos, y después, sin duda, es en el capítulo 26, la última vez. Versículos 12 al 14. Esta es la última vez que, por cierto, hablando de todo, el texto crítico lo considera, ¿no?, añadir aquí en la Biblia, mientras que las 2 otras veces está en el texto preservado, está en el texto recibido, y por lo tanto vemos que es delicado quitar una frase o una palabra del texto de la Biblia, como hacen pues muchas versiones de la Biblia, en base al texto crítico, ¿verdad? Porque ya sabemos también las advertencias que nos da el Señor acerca de añadir o quitar palabras de la Biblia. Pero bueno, esto es una nota al margen. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué está aquí diciendo? Está hablando del aguijón de una avispa o una abeja. No se trata de eso. Se llamaba así al aguijón a una especie de espolón que llevaban los, los arados, ¿no?, que están llevados por animales, y entonces pues con esto se hacía que se guiaba a los animales por aquí y por allá, ¿no? Es como una especie de brida o de rienda o de correa para los perros, etcétera, que les estás guiando, pero vemos que lo están haciendo de una manera un poco expeditiva para que una res, ¿no?, un animal voluminoso, pues atienda, ¿no? Es así como Jesús está diciendo lo que está haciendo Pablo. Espiritualmente, él se estaba resistiendo a la obra de Dios. Él se estaba resistiendo, sin duda, al llamamiento que le estaba haciendo antes el Señor, a las acusaciones de su conciencia. Él, en esos 6 días, seguramente él habría tenido tiempo para pensar por aquí y por allá y desechar una serie de ideas que no les acababa de convencer o que no le convenía. Y bien, pues vemos que sí, estaba resistiendo la gracia. Estaba resistiendo la gracia. Pero esto no es toda la historia, porque el Señor Jesús se aparece en gloria y entonces se acabó la resistencia. Cuando el Señor Jesús se aparece en gloria, cuando el Señor Jesús pues hace que se dirige personalmente, Él con su palabra, con la aplicación del Espíritu Santo en lo más profunda del alma, en lo más profundo de la conciencia, cuando Dios nos tira a tierra porque se muestra en gloria y en majestad ante nosotros, entonces vemos que cuando el Señor nos llama a que vengamos a Él, a Cristo, ¿qué hacemos sino ir? Cuando el Señor nos abre el corazón, cuando el Señor nos da vida, cuando el Señor hace que los huesos muertos recobren pues tendones y músculos para ir a Él, cuando el Señor da entonces el aliento de vida y nos regenera, cuando el Señor nos levanta y nos pone en pie como los paralíticos que de sí mismos no pueden hacer nada, sino pues quedarse ahí en el suelo resistiendo los llamamientos, ¿verdad? Pero es el Señor quien lo hace, el Señor que nos levanta. Esto es el llamamiento eficaz, es una gracia irresistible que el Señor hace a sus elegidos, aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo, aquellos por los cuales Cristo vino a llamar.
El llamamiento es para todos, es general. Todo aquel que llama, que oye el Evangelio, es llamado a arrepentirse, es llamado a venir a Cristo. Y es aquel que se toma en serio, que se pone a pecho sus palabras, es aquel que ciertamente está siendo llamado eficazmente por el Señor. Entonces es la manera de ver cómo estamos respondiendo a la palabra, cómo estamos respondiendo al llamamiento, ¿verdad? Otro día creo que leí una cosa en redes, ¿no? Que hablaba de la primera parte era: te tengo dicho, o le tenía dicho, que ya no jugara más a la ruleta rusa, ¿no? Y decía que por un oído le entraba y por otro le salía. Esto es para decir que es así, ¿verdad? La obstinación de aquel que por aquí le entra el llamamiento del Evangelio y por aquí le sale, sin que su corazón sea movido. Es como jugar a la ruleta rusa y perder. Realmente es grave estar impasible, realmente es grave hacer oídos sordos, realmente es grave no darse por aludido cuando el Señor llama al Cristo y cuando el Señor llama a su comunión. Pero vemos, la buena noticia es que la gracia de Dios, la gracia de Cristo es irresistible para llamar eficazmente hasta el peor de los pecadores, Pablo, Saulo, que había perseguido la iglesia de Dios. Tenemos aquí, pues entonces, en estos versículos, ya concluyendo, ¿no?, la muestra, ¿verdad?, el ejemplo o la imagen de lo que dice Pablo en Gálatas 1, cuando dice que, en Gálatas 2, cuando dice que cuando tuvo a bien a Dios, pues mostrar a Cristo en mí, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió ahí, que mostró a Cristo en el alma de Pablo. Que Pablo de esta manera nació espiritualmente y nació de lo alto. Gálatas 1, 15, 16, cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, como hemos visto, con este llamamiento eficaz e irresistible, revelar a su Hijo en mí para que lo predicara a los gentiles. No lo consulté enseguida con carne y sangre, etcétera, etcétera. Reveló a su Hijo en Pablo. Ha revelado a su Hijo en el alma de todos aquellos que creen en Él. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.